Me llamo León Padilla y soy miembro de la Iglesia Impacto de Tegucigalpa. Nos sentimos gozosos de que nos acompañen en esta mañana de este domingo, porque así podemos juntos poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de las alabanzas, de las oraciones y del estudio de la palabra de Dios, que en esta ocasión será expuesto por nuestro pastor principal, David Gómez, el cual predicará sobre Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 11 al 13, que voy a leerles en este momento. La palabra de Dios dice así: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora quiero que me acompañen en esta oración que haremos a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, desde sus hogares, inclinen sus rostros, cierren sus ojos para concentrarse en la oración que diremos a nuestro Señor Padre eterno, que estás en los cielos. Bendito es tu nombre, Señor, y te alabamos por siempre. Padre, te agradecemos la vida que nos permites tener hasta este momento y todas las bendiciones que cada día son nuevas en nuestras vidas. Señor, te rogamos que tu palabra sea predicada y dirigida por tu Espíritu Santo. Cuida, Padre, a nuestras familias, a nuestra iglesia, a nuestro país. Dirige a nuestros gobernantes, Señor, y que nosotros podamos ser testimonios en esta crisis que vivimos. Que tu palabra predomine a través de todos los actos de nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Tomar tus cosas seriamente, dejar el pasado atrás, esa mentalidad que sea los hombres. Sucumbir, he decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, Señor, tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar, sin cesar tu casual daré, y sin temor caminaré. Tu propósito, mi destino en ti, sé que se cumplirá. Yo lo sé, he decidido cambiar en mí las actitudes que echan para atrás lo que quieres en mí y no quedarme yo. He decidido ser hombre dulce y amoroso, porque te quiero honrar, quiero con dignidad amar a todo que se allegue a mí. Yo he decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo
soy Señor y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Si está tú, pues guardaré y sin temor caminaré. Tu propósito y mi destino en ti, sé que se cumplirá. Yo lo sé, yo he decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, Señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Si hasta tú pues guardaré y sin temor caminaré. Tu propósito y mi destino en ti, sé que se cumplirá. Yo lo sé, he decidido, he decidido, he decidido, he decidido. Gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Damos bendición, bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Buenos días, amados hermanos, qué gusto estar con ustedes esta mañana.
quiero decirles que hoy tenemos un tema especial de oración y es la escuela bíblica vacacional. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande, tanto como padres como creyentes, de preparar a la siguiente generación en el camino del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. La voluntad de Dios es que los preparemos. Y yo quiero animarte a que puedas inscribir a tus hijos en la escuela bíblica. Este va a ser un tiempo especial. Hoy hay mucha oportunidad porque va a ser a través de YouTube. Puedes invitar amigos, vecinos, sobrinos, familiares para que puedan participar en esta escuela bíblica. No dejes de inscribirte. Ahí está en la parte inferior del video la hoja de inscripción, así que te animo a que puedas hacerlo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por poder instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Oramos por la escuela bíblica vacacional, Señor, porque pueda ser de bendición, pueda ser de gozo y para edificación para nuestros hijos y para todos los pequeños de la iglesia. Oramos porque tú hagas tu obra en sus vidas, Señor, porque tú te glorifiques a través de ellos y porque puedan ser la siguiente generación que esté lista para exaltar tu nombre, Señor, para obedecerte y para caminar en tus caminos, Señor, que puedan llevar tu evangelio, Señor, y extender tu reino. Ponemos porque pueda ser un tiempo de bendición, porque tú, Señor, seas guiando el tiempo de enseñanza, el tiempo de escuela bíblica, Señor, el tiempo de aprendizaje, y que tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y
Buenos días a todos. Me encuentro en el edificio de la iglesia hoy. Quiero decirles que estamos orando para que el Señor nos permita estar aquí nuevamente. El Señor nos ha dado este lugar tan lindo para poder adorarle a Él cada semana, para venir y cantar y estudiar su palabra. Algunos dicen que no vamos a volver nunca a la normalidad, pero eso no es cierto, hermanos. Esto va a pasar. Oramos que el Señor nos conceda poder estar nuevamente en este lugar tan especial que el Señor nos ha concedido para poder adorarle a Él. Este lugar que ha sido consagrado para el ministerio, para la obra del Señor. El día de hoy vamos a estudiar tres virtudes esenciales en la vida del creyente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del versículo 11 al versículo 13. Y antes de entrar en el texto de hoy, vamos a tomar un tiempo para orar y para pedir la dirección del Señor en este estudio. Amado Señor, te damos gracias por este día en que podemos estudiar tu palabra, podemos adorarte. Oramos, Señor, por esta situación que está pasando el mundo entero, Señor. Que en tu misericordia nos concedas a vernos nuevamente, Señor, para seguir adorándote a ti, Señor, y seguir disfrutando de la comunión de los hermanos, Señor, y seguir disfrutando, Señor, de la adoración a ti, Señor, y de todas estas bendiciones que nos has dado en este lugar tan hermoso, Señor, que nos concediste para tu iglesia Impacto. Gracias, Señor, por esta mañana. Te ponemos en tus manos, Señor, el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Quisiera hacer, antes de entrar a las tres virtudes esenciales del creyente, quisiera que hiciéramos un pequeño resumen de nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses hasta este momento. En el capítulo 1, Pablo habla acerca de la conversión de los hermanos, habla de la razón por la cual él está convencido de que los hermanos son elegidos de Dios. En el capítulo 1 se mencionan también estas virtudes de las que vamos a estar estudiando hoy. Estos hermanos tenían esas tres virtudes esenciales y para Pablo esto era una evidencia de que eran elegidos del Señor. También habla del fruto del evangelio en sus vidas, cómo el evangelio transformó la vida de los hermanos en Tesalónica y cómo su testimonio era conocido por todos y su cambio de vida, cómo ellos se habían vuelto de los ídolos al Dios verdadero y cómo esperaban de los cielos al Señor. Entonces todo el capítulo 1 habla de la conversión de los hermanos en Tesalónica. Ahora en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Pablo habla de sí mismo y de sus compañeros. Él expone cuál es la intención de Pablo y de los hermanos al hacer el ministerio. Todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3, Pablo está hablando de sí mismo y de sus compañeros y de la pureza con que ellos realizaron el ministerio mientras estuvieron con los hermanos de Tesalónica. Ahora, en el capítulo 4 y capítulo 5, Pablo va a empezar a enseñar a la iglesia de Tesalónica, pero antes de pasar a la enseñanza, él hace una oración por estas tres virtudes que miró en los hermanos de Tesalónica y que él quiere que abunden más y más en sus vidas, estas tres virtudes esenciales. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando del versículo 11 al versículo 13 específicamente esa oración que Pablo hace por los hermanos para que estas virtudes puedan abundar en sus vidas. Ahora, antes de entrar a la parte de las virtudes, vamos a también tomar un tiempo para ver algunos principios en cuanto a la oración. Voy a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Dice: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo empieza a orar, ¿verdad? Y le dice a los hermanos que nuestro Dios y Padre y que nuestro Señor Jesucristo les dirija, les permita verlos nuevamente. Uno puede ver en Pablo ese deseo de ver
a los hermanos. Y hermanos, yo también tengo ese deseo de que podamos vernos nuevamente, poder estar juntos aquí adorando al Señor. Ahora, vamos a tomar algunos principios en cuanto a la oración, porque hoy en día, hermanos, hay mucha mala enseñanza en cuanto a la oración. Es triste ver personas que aún llevan muchos años en las iglesias y no han aprendido a orar correctamente. ¿Sabe? Nosotros podemos conocer a las personas a través de su oración. Uno puede saber cuál es su doctrina cuando uno los escucha orar. Uno puede saber también cuál es su concepto de Dios. Uno puede saber también qué tan maduros están en la fe, qué tanto conocen la palabra a través de la oración. Escuchándolos orar, uno puede también descubrir su corazón, qué cosas son sus prioridades, qué cosas son las que les preocupan, qué cosas son sus luchas. Y a través de esta oración de Pablo, nosotros también podemos conocer la profundidad del conocimiento de Pablo, la profundidad del conocimiento del Señor que tenía Pablo y aprender principios importantes acerca de cómo debemos orar. En la oración empieza hablándole al Dios Padre y presenta a Dios como el Padre nuestro. Dice, más el Dios y Padre nuestro. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por los méritos de Jesús, nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos los que hemos creído en el Evangelio, podemos llamar a Dios nuestro Padre. Nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios distante. Es un Dios cercano, un Dios amoroso, un Dios misericordioso en el cual nosotros podemos llegar y expresarle a Él nuestras cargas y nuestras luchas con libertad, como un hijo puede ir con su padre y contarle sus necesidades y sus problemas. Así es nuestro Dios. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo se rompió y se rompió de arriba a abajo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que fue Dios mismo quien rompió el velo, quien quitó la separación que había entre su pueblo y su Dios. Y ahora podemos entrar al lugar santísimo confiadamente y poder hablar con nuestro Padre con toda la confianza, con toda la libertad. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Así que Pablo comienza orando a Dios y presentándolo como nuestro Padre. Hay un texto en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, a los que le pidan. ¿Sabes? Nosotros, aún siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuidamos de ellos, velamos porque estén bien, porque no les falte nada. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, le doy gracias a Dios por don Jeremías, un hombre muy especial con nosotros. Ahora, Dios dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Yo quiero que te detengas en esa frase y pienses, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Si nuestro Padre terrenal cuida de nosotros, si nuestro Padre terrenal provee para nosotros, ¿cuánto más, hermanos, nuestro Padre que está en los cielos va a cuidar de nosotros? Podemos orar sabiendo que tenemos un Dios que se interesa por nosotros y nos ama. Así oraba el apóstol Pablo, a un Dios que no estaba lejos de él, a un Dios que no era distante, que no era un Dios que no estaba interesado en su vida. Él oraba a un Dios que era su Padre, y que podía acercarse a él confiadamente y expresar sus necesidades. Ahora, dice más, el mismo Dios y Padre nuestro. Luego dice, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. También le pide al Señor Jesucristo, ora al Dios Padre nuestro y ora también al Señor Jesucristo. Y en ese caso,
presenta a Jesús, enfatiza a Jesús como Señor. Nosotros oramos por un lado a Dios Padre, que es amoroso y cercano a nosotros, que cuida nuestras necesidades, pero también oramos a un Dios que es Señor, Señor de señores, Rey de reyes, que es el que gobierna sobre todas las cosas, alguien a quien nosotros debemos acercarnos con respeto, que debemos también acercarnos en sumisión, en humildad, porque Él es el Señor. Nosotros no nos presentamos a Dios para ordenarle lo que nosotros queremos. Nosotros nos presentamos ante el Dios que todo lo puede para someternos ante su voluntad. Así que vemos aquí el entendimiento de Pablo acerca de a quién se ora. Se ora a un Padre que nos ama, pero también se ora a nuestro Señor, a quien debemos obedecer, a quien debemos someternos. Ahora, luego dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a nosotros. Mira que aquí hay algo muy interesante. Dirija aparece en singular, dirija es singular. Habla de dos personas, habla del Padre, habla del Señor Jesucristo, pero luego dice dirija, no dice dirijan como si fuese plural. Es un solo Dios, son dos personas y es un solo Dios. Y esto no es un error gramatical, hermanos. Si nosotros nos referimos a dos personas, el verbo sería plural. Pero Dios es uno, son tres personas y un solo Dios, y por eso el dirija, que se pone acá, es en singular, dirija, un solo Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo para escribir esta carta. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es Dios, esto no es un error, es Dios enseñándonos acerca de este Dios que es tres personas, pero al mismo tiempo un solo Dios. Por eso dice, dirija nuestro camino a vosotros. Ahora, otra parte interesante de este texto es que el verbo dirija, que aparece acá en griego, es un verbo optativo. ¿Y qué significa eso? Es que es un deseo. Pablo está expresando su deseo de poder ver a los hermanos. Esto no es una orden que le está dando a Dios. Él no está mandando a Dios nada. Él está expresando a Dios su anhelo de poder ver a los hermanos. Y yo quiero que sepas que así se ora. Así se ora. Esta es la oración de una persona que conoce a Dios. Esta es una persona que conoce el carácter del Señor, que conoce la Escritura. Uno no ordena a Dios. Hoy en día hay muchas personas dándole órdenes a Dios, declarando cosas. Hermanos, si usted ora así, yo quiero animarle a arrepentirse. Eso es orar en ignorancia, hermanos. Dios, Él es el Señor y nosotros solo presentamos nuestros deseos, nuestras súplicas ante Él, pero no nos olvidemos quién es el Señor. Él es el Señor y debemos de presentar nuestras peticiones a Dios con toda reverencia, con toda humildad delante del Señor, entendiendo quién es Él, entendiendo que Él es el Señor. Entonces, si ustedes recuerdan en el capítulo 2, en el versículo 18, Pablo había dicho que Satanás había estorbado el camino a ellos. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 2, versículo 18. Satanás estaba impidiendo que Pablo pudiese visitar a los hermanos en Tesalónica, pero está orando a Dios y dice que el Señor, que el Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esa palabra dirija es quite los obstáculos. ¿Y cuál era ese obstáculo? Era Satanás. Pero aquí no vemos a Pablo reprendiendo a Satanás ni echando fuera a Satanás del camino. Aquí él está orando a nuestro Padre y a nuestro Señor que Él enderece el camino, que Él quite los obstáculos. Hermanos, así se ora. Aprendamos a orar. Nosotros no tenemos nada que decirle a Satanás. En la Escritura no vemos ningún mandamiento, ninguno de los apóstoles hablándole a Satanás
Hoy en día vemos en las iglesias a los hermanos hablándole a Satanás. No, nuestra oración es hacia Dios, que quite el estorbo. Y el Dios soberano todopoderoso, en su gran misericordia, en su gracia, Él concede las peticiones conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Entonces, vemos aquí algunos principios en cuanto a la oración. Tenemos que reconocer a quién estamos orando. Orando a nuestro Padre que nos ama, pero a nuestro Señor también que gobierna. Debemos reconocer la unidad en Él, es un solo Dios, ¿verdad? En 3 personas, reconocer su carácter. Y también debemos de entender la dinámica de la oración. Nosotros solo suplicamos a Dios, rogamos, le expresamos nuestros deseos, pero confiamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros no damos órdenes ni a Dios, ni tampoco damos órdenes a Satanás. Le pedimos al Señor conforme a lo que hay en nuestro corazón y confiamos que Él va a obrar conforme a su plan y su propósito. Hoy sí vamos a entrar a las 3 virtudes esenciales que Pablo ora que abunden en los hermanos de Tesalónica. Quiero que sepa que esas 3 virtudes ya las tenían los hermanos en Tesalónica, aparecen en el capítulo 1. Eran parte de su vida y yo quiero que sepas que si usted es un hijo de Dios, usted tiene esas 3 virtudes. Esta oración de Pablo no es para que los hermanos tengan estas virtudes, no, esta oración es para que puedan crecer en sus vidas, que puedan fortalecerse en sus vidas, que puedan completarse, afirmarse en sus vidas. Así que Él ora para que ellos puedan crecer en estas virtudes. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene estas 3 virtudes en su vida. Y estas 3 virtudes son las que nos preparan para nuestro encuentro con el Señor. Así que es muy importante el tema que vamos a ver hoy. Y por eso Pablo pide, ¿verdad? Con tanto interés, con tanto anhelo por los hermanos de Tesalónica. Ya tenían estas virtudes y lo que pide es que ellos puedan abundar en estas 3 virtudes. También estas 3 virtudes no solo aparecen en el capítulo 1, aparecen aquí en el capítulo 3, sino que también aparecen en el capítulo 5. En el versículo 8 también son estas 3 virtudes las que nos ayudan a vivir de una manera santa en este mundo de oscuridad. Así que son muy importantes y sin dar más preámbulo, vamos a ir a la primera virtud. La primera virtud la encontramos en el versículo 10. En el versículo 10, dice el versículo 10, vamos a ir al versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Si ustedes ponen atención en el versículo 11, dice que el Señor dirija el camino hacia ellos. El apóstol Pablo quería estar con los hermanos ahora, pero ¿por qué quería el apóstol Pablo estar tanto con los hermanos de Tesalónica? ¿Cuál era el propósito por el cual él anhelaba y oraba poder regresar a Tesalónica? Bueno, eso lo encontramos ahí en el versículo 10. En la segunda parte dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cómo Pablo iba a completar lo que faltaba a la fe de los hermanos en Tesalónica? ¿Cómo completo yo como pastor la fe de un hermano? Vamos a tratar de comprender un poco, primeramente, qué significa la fe. ¿Qué significa la fe? Aunque la fe hoy es un término muy conocido en nuestra cultura, la verdad es que creo que su definición no es clara para muchos. Hay personas que piensan que la fe es creer que Dios va a hacer algo que yo quiero. Y como yo creo que Dios lo va a hacer, entonces Él está obligado a hacer lo que yo quiero. Hermanos, nada es más diferente a la fe. La fe no tiene nada que ver con mis deseos. Yo no puedo obligar a Dios a hacer lo que yo quiero por mi fe. ¿Qué es entonces la fe? La fe es creer en la verdad de Dios. La fe es creer en la revelación de Dios. ¿Cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe verdadera? Es cuando yo creo lo que Dios me dice en su palabra. ¿Dónde encuentro la verdad? En la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En la Escritura yo encuentro la verdad.
Sabes, toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, como les decía. Así que toda persona guiada por el Espíritu Santo confía plenamente en la Escritura. Cree que la Escritura es la palabra de Dios, perfecta, inerrante, no falla. Así que la fe es creer a la verdad de Dios. La fe es creer a la Escritura de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra, yo lo creo, y eso es fe. Así que si la fe es creer a la verdad de Dios, ¿cómo el apóstol Pablo iba a completar la fe de los hermanos? ¿Cómo él puede ayudar a completar su fe? Bueno, es llevando la forma en cómo Pablo iba a completar la fe de los hermanos en Tesalónica, es llevando el conocimiento de Dios, llevando la palabra de Dios a los hermanos en Tesalónica. Esta es la manera en cómo se completa la fe. Entre más somos expuestos a la Escritura, entre más conocemos la palabra de Dios, entre más conocemos el carácter de Dios, entonces más podemos confiar tanto en el carácter de Dios como en su palabra, como en sus mandamientos, como en todo el conocimiento bíblico. Entonces, el trabajo del misionero, el trabajo del pastor, el trabajo del líder es exponer a la congregación a la palabra de Dios. Porque entre más conocen la palabra de Dios, más pueden confiar en ella y su fe se completa. Así es como funciona la fe. Así es como Pablo quería completar la fe de ellos, llevándoles el conocimiento del Señor, enseñándole todas aquellas cosas que no había podido compartirle en esos 3 fines de semana que había estado con ellos y había tenido que salir. Sin duda había muchas predicaciones que él quería compartir con sus hermanos y no podía. Así que quería regresar para poder expresarles la verdad de Dios. Todas aquellas cosas que Dios le había mostrado, le había regalado. Él quería dárselos a los hermanos para que ellos pudieran confiar en Dios y así crecer en fe. Hermanos, por eso para nosotros es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que cada semana nosotros estudiamos la palabra versículo por versículo. Por eso es que usted no va a encontrar muchas historias y muchos chistes el fin de semana en la predicación, muchas anécdotas. Nosotros queremos centrarnos en la palabra de Dios, porque lo único que es el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Y la única manera en que usted puede crecer en fe es a través de la palabra de Dios. Quiero animarles también a estar orando por la escuela bíblica de vacaciones para los niños. Están las maestras preparándose, grabando. ¿Para qué? Para poder darles la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros niños también puedan crecer en fe. Y usted también, quiero animarle. No puede crecer en fe si no es expuesto al conocimiento de la palabra de Dios. No puede crecer en fe si usted no está pasando tiempo en la Biblia. No puede crecer en fe si usted no está estudiando la Biblia con otros hermanos también. Usted necesita tomar tiempo en la palabra. ¿Para qué? Para que su fe pueda ser completada, para que usted pueda crecer en fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 36, hay una historia linda que pueden leerla con sus niños. Juan, capítulo 9, todo el capítulo 9 es la historia de un ciego de nacimiento a quien el Señor lo sanó en un día de reposo. Lo envió a que se lavase los ojos en el estanque de Siloé, y cuando regresó había un escándalo de la gente. ¿Cómo era posible que había recibido este ciego la vista? Este ciego conocía muy poco acerca de Jesús. Pero a pesar de que conocía muy poco acerca de Jesús, empezó a defender a Jesús delante de los fariseos, diciéndole que él creía que era un profeta, que era un hombre de Dios y que él lo había sanado. Los fariseos lo rechazaron y lo expulsaron de la sinagoga. Pero más adelante Jesús se lo encuentra en el templo. Y el ciego no sabía que era Jesús, porque cuando lo conoció era ciego y ahora que miraba no sabía que era Jesús. Y le preguntó a Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le dijo, ¿quién es para que crea? Y Jesús le dijo, yo soy el que está hablando contigo. Y el ciego dijo, sí creo, y le adoró. Esta es la idea, hermanos. El ciego fue expuesto al conocimiento de Dios y ¿qué hizo? Creyó. Nosotros somos expuestos a la palabra de Dios cada día. ¿Y cuál es nuestra obligación? Creer. Y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces crecemos en fe. Vamos a pasar a la segunda virtud esencial en la vida de un creyente. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 3,
Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La segunda virtud esencial en la vida de un creyente es el amor, y Pablo quería que los hermanos pudieran abundar en amor, en una manera desbordante. Ellos ya tenían amor sin duda, pero él quería que siguieran creciendo en amor. ¿Hasta dónde debemos crecer en el amor, hermano? No hay límite para crecer en el amor. Yo quiero preguntarles, ¿usted es una persona amorosa? Pues de pronto sí. ¿Puede ser más amoroso? Claro que sí. Y de eso está orando Pablo cuando dice, el Señor os haga crecer y abundar. Estas dos palabras, la primera tiene que ver con que el amor se multiplique, pero la segunda tiene que ver con que el amor se desborde. Entonces, por un lado, que se multiplique, que haya mucho amor en tu vida, pero por otro lado, que se desborde de tal manera que sea evidente a todos el amor del Señor en sus vidas. En sus vidas. Esa es la oración del apóstol Pablo, y esa es la oración también de nosotros como pastores para la iglesia. Que el amor del Señor crezca y abunde en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros pensamos en el amor, usualmente creemos que tenemos un concepto correcto del amor, pero debemos tener cuidado. Cuando la Biblia habla del amor, no habla del amor de este mundo, hermanos. El amor de este mundo es un amor emocional, es un amor egoísta, es un amor de moda, es un amor altruista, es un amor que tiene que ver con el yo. Pero este amor del que habla la Escritura es un amor diferente. Este amor por el cual está pidiendo Pablo es un amor diferente. Me gustaría leerle primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este amor del que está hablando Pablo no es un amor como el amor de la sociedad de hoy. Hoy en día dice la gente hay que ser solidarios, ¿verdad? Hay que ser solidarios, hay que dar la mano. No es de este amor el que está hablando. Este amor brota del Evangelio. Este amor brota de la contemplación de la obra de Cristo en la cruz. Cuando usted entiende que Cristo dio todo por usted, murió en la cruz, siendo Él justo y usted pecador. Él tomó su lugar en la cruz y murió por usted en la cruz. Y cuando usted contempla ese amor, contempla a Jesús en la cruz, entonces ese amor empieza a brotar y usted está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Este amor es un fruto de conocer a Jesús y de conocer la Escritura. Por otro lado, cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando nosotros tomamos clases en la iglesia, cuando nosotros llevamos discipulados en la iglesia, no lo hacemos con el fin de poder conocer simplemente la Escritura y poder recitar los versículos, ¿sabes? Nosotros estudiamos la Biblia cada domingo para aprender a amar. Para aprender a amar a Dios y para aprender a amar al prójimo. De eso se trata el estudio bíblico. Hoy en día tenemos muchos doctores en teología, personas muy conocedoras, expertos en la Escritura, pero tenemos muy pocas personas que aman de una manera desbordante. ¿Para qué estudiamos la Escritura? Para saber cómo amar a Dios y para saber cómo amar al prójimo. De eso se trata, y eso es lo que Pablo quería, que abundara en la vida de los hermanos. El amor de Cristo, el amor que brota de contemplar el Evangelio, el amor que brota de estudiar las Escrituras. Y ellos mismos habían sido ejemplo para ellos, para los hermanos de Tesalónica, de lo que este amor significa. Dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, dice, para con otros, y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Primeramente habla de la comunión entre los hermanos. Los hermanos debemos amarnos como iglesia. Ese es nuestro testimonio. Nosotros no debemos de andar peleando, hermanos. Eso es del mundo. Deje de estar peleando con su hermano. Mejor ore por él, hable con él, aconséjelo, invítelo a comer, ¿verdad? Pídale al Señor, ayune por él, pero no pelee con su hermano.
nosotros como hermanos debemos amarnos. Ahora, entre los hermanos debemos tener comunión. Ahora, con los de afuera, dice, y para con todos, hablando de los que no son creyentes, también tenemos una responsabilidad de amarles. Y una responsabilidad de amarles no como hermanos, porque no podemos tener comunión con las tinieblas, no podemos tener comunión con el mundo. Entonces no es el tipo de amor que tenemos con los hermanos, es un amor diferente, es una carga por los perdidos. Nosotros debemos de amar a las personas que no conocen al Señor. ¿Para qué? Para llevarles el Evangelio y ellos puedan conocer al Señor. Debemos tener una carga por ellos, un anhelo de que ellos conozcan al Señor. Y estos que están afuera no solo son los que no conocen al Señor, sino también los que nos aborrecen y los que hablan mal de la iglesia y los que hablan mal de los pastores y los que hablan mal de la Biblia y de Dios. Tenemos que amarlos también con un amor que quiere alcanzarlos para que ellos conozcan al Señor. Ahora ellos mismos se ponen de ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a Tesalónica cuando no eran cristianos, cuando eran personas que no conocían a Dios, que estaban lejos de las promesas del Señor, y ellos les compartieron el Evangelio. Así que ahora ya no les aman como no creyentes, sino que les aman como hermanos y tienen comunión con ellos. Ellos habían experimentado ese amor, y este amor es el que debe haber en la iglesia, y este amor debe desbordar en nuestras vidas. Jesús contó una historia en Lucas 10, cuando tengas tiempo también de leer con tus hijos, Lucas 10, la historia del buen samaritano. Y en esta historia hay varios personajes. Hay un levita, que era una persona que servía en el templo. Había un sacerdote también, que era una persona que enseñaba la ley. Y había un samaritano que no tenía nada que ver con el servicio en el templo ni con enseñar la ley, pero que tenía mucho amor, y era el buen samaritano. El buen samaritano, cuando encontró a este hombre tirado, ¿verdad?, en su camino, sabía que Dios lo había puesto ahí y lo ayudó. Y sanó sus heridas, lo llevó, ¿verdad?, a un lugar donde lo cuidaran, y habló con el Señor que cuidaba el lugar donde lo dejó, y le dijo: ¿sabes? Te doy 2 denarios o 2 monedas de plata, y si te hace falta, yo te lo voy a pagar. Ese tipo de amor, ese amor que hemos recibido de parte del Señor, ese amor que no tiene sentido, ese amor que no es humano, ese amor que viene de contemplar el Evangelio y de conocer la palabra de Dios. Pablo ora para que abunde más y más en la vida de los hermanos. Ahora vamos a ir a nuestra tercera virtud esencial, y nuestra tercera virtud esencial es la esperanza, y todas estas virtudes tienen un flujo, tienen una secuencia. Mira, la fe que viene por conocer la palabra de Dios nos lleva al amor. No podemos realmente tener fe, practicar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y no tener amor. Ahora, el hecho de vivir en fe y tener amor también nos lleva a tener esperanza. Y esta es la tercera virtud por la cual Pablo intercede por los hermanos en Tesalónica. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 3, versículo 13. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es la tercera virtud que debe tener todo creyente, y es esa esperanza en la venida de Cristo. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál cree usted que es el día más importante en la vida de una persona? ¿Cuál será el día más importante en la vida de una persona? ¿Será el día en que se gradúa de la universidad? ¿Será el día en que se casa? ¿Será el día en que compra una casa? ¿Será el día en que compra su primer vehículo? ¿Cuál es el día más importante de una persona? ¿Sabes? El día más importante de una persona es el día en el cual se va a presentar delante de Dios. Ese es el día más importante de una persona. No hay otro día más importante para nosotros. No hay un día más importante en nuestra existencia que el día en que vamos a estar delante de Dios. Y Pablo lo sabe.
Y sabe que este es el día más importante en la vida de los hermanos y por eso Él quiere que se preparen en esta esperanza, en esta verdad que un día se van a encontrar delante del Señor. Quiere que estén preparados y por eso dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Deben crecer en fe, su fe debe ser completa. Deben abundar en amor. ¿Para qué? Para que sus corazones sean afirmados. ¿Sabes? Cuando el Señor venga, yo creo que Él no quiere encontrarnos con una fe y con un amor vacilante, un amor intermitente, con una vida tibia. No, el Señor no nos quiere encontrar así. El Señor quiere que estemos afirmados nuestros corazones, afirmados en Él, cimentados en Él. Y para eso nosotros necesitamos trabajar en nuestra fe y necesitamos trabajar, abundar en nuestro amor. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nuestros corazones estén afirmados en Él. Pero no solamente afirmados, sino también irreprensibles. Dice irreprensibles en santidad. ¿Qué significa irreprensibles? Irreprensibles significa que no hay una falta de la cual necesita arrepentirse, porque ya se ha apartado, porque ya ha reconocido su pecado. Irreprensible no es lo mismo que nunca falla, que nunca peca. Eso no existe. Todos pecamos, todos le fallamos al Señor, pero hay algunos que practican el pecado. Hay algunos que disfrutan el pecado y hay otros que se arrepienten y se apartan del pecado. Eso es ser irreprensible. Y cuando el Señor regrese, Pablo ora para que encuentre los hermanos de una manera irreprensible. Que no haya un pecado en su vida que están guardando, que no haya una práctica de pecado que estén disfrutando, que todo lo que el Señor les ha mostrado en su palabra, ellos se han apartado. Esta es la forma en cómo debemos esperar al Señor de manera irreprensible. Ahora el versículo dice, irreprensible en santidad, en santidad. Y esta palabra santidad significa dedicado al Señor, dedicado al Señor. ¿Sabes? En la Escritura encontramos la historia del joven rico, una persona que quería un poco de Dios, pero no mucho. Él quería sus riquezas y a Dios. Pero el Señor le dijo que no se podía, que tenía que deshacerse de todo si quería seguirle, que Jesús tenía que ser el primer lugar en su vida. Hoy en día hay muchas personas así, que quieren su vida y que quieren a Jesús también, que quieren sus cosas y a Jesús en alguna parte también de su vida, pero eso no funciona así. Dios quiere que nosotros le esperemos de una manera santa y eso significa dedicados a Dios. Que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida sea para honrar el nombre del Señor. Que todo lo que nosotros hacemos de hecho o de palabra sea todo para la gloria de Dios. Eso es ser santos, dedicados al Señor. Ahora mira qué interesante, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios. De pronto delante de los hombres nosotros podemos tener una buena reputación. De pronto delante de tus compañeros de trabajo eres una gran persona. De pronto delante de tus vecinos sos el mejor vecino. Pero no es delante de ninguna persona, no es delante de ningún humano. Un día te vas a presentar delante de Dios que pesa los corazones. Y Él conoce las intenciones de tu corazón. Y Él conoce aquellas cosas que haces en oculto, de la cual no te has arrepentido, la cual no has confesado. Yo quiero animarte hoy a que puedas crecer en esa esperanza y puedas purificarte para la venida de Cristo. Que si hay algo en tu vida que necesitas confesar, que necesitas declararle al Señor y apartarte y arrepentirte, que lo hagas ahora mismo, porque aquel día no vamos a poder esconder nada, va a ser delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día esa venida, hermanos, cada día está más cerca. Y yo quiero decirte que si un día estás viendo este video y buscas que ya no hay más videos de la iglesia y que el edificio está abandonado, no creas que nos morimos de COVID. Es que el Señor vino por su iglesia. El Señor viene. Y si no has entregado tu vida a Jesús, yo quiero animarte hoy a poder tomar la decisión de reconocer a Jesús como el único Señor y Salvador de tu vida.
Entonces el Señor viene, dice, delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta palabra con todos sus santos es un poco conflictiva. Algunos piensan que se refiere a los ángeles, otros piensan que se refiere a los resucitados, ¿verdad? En el arrebatamiento, pero eso lo vamos a estudiar más adelante cuando vayamos al capítulo 4. Así que si quieres saber, tienes que quedarte con nosotros hasta el capítulo 4. Para terminar, yo quiero que sepas que Dios responde la oración. En Hechos capítulo 19, versículo 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu, ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Así que cuando Pablo iba a Jerusalén, decidió pasar antes por Macedonia, y esa es la región donde se encuentra la iglesia de Tesalónica. Creemos que el apóstol Pablo pudo visitar nuevamente a los hermanos 5 años después. Él pudo pasar por Tesalónica. Esperamos que el Señor nos conceda vernos antes de 5 años, ¿verdad? Que pueda ser mucho menos el tiempo que tengamos que esperar. Por otro lado, en la segunda carta de Tesalónica, capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice en el versículo 3 que la fe va creciendo y que el amor de ellos abunda. Así que el Señor contestó la oración del apóstol Pablo, le permitió visitar nuevamente a los hermanos y también pudo constatar que la fe de ellos iba creciendo y que el amor de ellos iba creciendo más y más. Hermanos, no nos cansemos de orar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor contesta la oración más cuando oramos por estas cosas, cuando oramos porque los hermanos puedan crecer en fe, cuando oramos que los hermanos puedan crecer en amor y que puedan prepararse para la venida del Señor. El Señor escucha nuestra oración y nos concede lo que pedimos. Para terminar, tengo algunas conclusiones que quiero dejar con ustedes. La primera es: necesitamos conocer la verdad para poder creer en ella. La fe solo crece a través de la exposición a la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos tiempo en la palabra de Dios para que podamos crecer en fe. Dios quiere que tu fe sea completada, pero necesitas pasar tiempo en la palabra. Segunda conclusión: el amor es la práctica de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo podemos amar a Dios y a los demás. ¿Quieres amar a los demás? ¿Quieres amar a tu esposa? Aquí dice cómo. ¿Quieres amar a tus hijos? Aquí dice cómo. ¿Quieres amar al prójimo? Aquí dice cómo. La Biblia nos enseña cómo podemos amar a los demás. Así que ánimo, no solo a estudiar la Biblia, sino ponerla en práctica para poder amar a los demás. Y por último, el evento más importante de tu existencia está por venir. Prepárate, prepárate. El Señor regresa por su iglesia. Vamos a orar. Padre, cuánto aliento encontramos en tu palabra. No oramos a un Dios distante, oramos a nuestro Padre y a nuestro Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana, Señor, que puedas ayudarnos a crecer en fe, que no nos cansemos de estudiar, de escudriñar tu palabra, que seamos con los hermanos de Berea, Señor, que seamos nobles en buscar, Señor, en escudriñar lo que tu palabra dice para crecer en fe. Padre, que podamos abundar en amor de tal manera que no podamos esconder el amor que nos tenemos, que sea algo tan evidente que desborde, Señor, que sea escandalosa la forma en cómo nos amamos unos a otros, Señor, que llame la atención del mundo, que puedan ver en nosotros, Señor, el amor de Cristo, que contemplemos la cruz, Señor, que contemplemos el Evangelio. Y que a través de la contemplación del Evangelio, Señor, podamos ir y hacer lo mismo con los demás, Señor. Amar de esta manera como tú nos has amado. Y, Señor, oramos también que nos ayude a estar listos para tu venida. Padre, que si hay alguien acá, Señor, que está viviendo de una manera vacilante,
Si está viviendo de una manera intermitente delante de ti, Señor, que se arrepienta. Que si hay alguien que tiene pecados ocultos, Señor, cosas que están mal, que pueda recordar hoy que se va a encontrar delante de ti, que no va a poder esconder nada. Que hoy es el tiempo de arrepentimiento, que hoy es el tiempo de estar a cuentas con el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos venir y grabar aquí en esta casa tan especial. Permítenos, Señor, pronto estar juntos. Permítenos pronto estar aquí adorándote. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En tu presencia estoy, no queda nada en mí, solo postrarme, Dios, ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tal como soy, sin reservas, mi Señor, al descubierto estoy. ¿A dónde iré, Jesús? Si solo en ti está la vida, me haces andar en luz. Toma mi vida, Señor, para adorarte aquí estoy. No tengo mucho que dar, mas lo que tengo te doy. Toma mi vida, Señor, es lo que puedo ofrecer. Te entrego mi corazón, vengo a rendirme a tus pies. En tu presencia estoy, no queda nada en mí, solo postrarme, Dios, ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tal como soy, sin reservas, mi Señor, al descubierto estoy. ¿A dónde iré, Jesús? Si solo en ti está la vida, me haces andar en luz. Toma mi vida, Señor, para adorarte aquí estoy.
Buenas, hermanos. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes que hoy pudo sintonizarnos a través del canal YouTube y pudo escuchar este mensaje de amor. Ya estamos finalizando y queremos dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos han sintonizado por primera vez. Si nos pueden mandar su dirección de correo, su número de teléfono y su nombre completo a la dirección del correo de Iglesia Impacto. Ustedes pueden verlo y nosotros le estaremos regresando la información general de la iglesia y podernos contactar con ustedes. También queremos recordar a los padres y a todos los niños que ya esta semana, del lunes 6 de junio al 10, inicia la escuela bíblica de vacaciones a las 10 de la mañana. Estamos en la cuenta regresiva para su inscripción. Contáctenos a través del correo de la iglesia o alguno de los líderes y pueda usted inscribir a sus hijos para esta actividad de escuela bíblica vacacional. También queremos recordarle que si usted ha estado orando por algún vecino, un familiar o un amigo para que éste conociera el evangelio y ahora en estos momentos que las circunstancias realmente son muy difíciles, usted puede contactar a cada uno de los pastores. Nosotros estaremos apoyándolo con un equipo para presentar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que no dude en escribirnos y mandarnos, ¿verdad?, su información y nosotros estaremos haciéndole contacto y citándole a la persona para poder compartir el evangelio. También recordarle que tanto los grupos casa como los grupos medianos siguen sus reuniones a través de Zoom, como ya están establecidas las horas. Igualmente, las damas en sus reuniones los martes y nosotros los hombres nos reunimos los días jueves a las 6 de la mañana a hacer sus estudios. Y si usted quiere participar en nuestro grupo de oración, puede contactarnos también y nosotros vamos a mandarle la dirección para que usted forme parte del grupo de oración de hombres que estamos haciéndolo todos los días de 6 a 7 de la mañana. También recordándole que la acción de la ofrenda no es solamente dar dinero, sino que también es entregarse a sí mismo. Y es una forma de alabar al Señor de todo lo que Él nos ha dado. A continuación, ustedes pueden ver el registro del banco y los números del banco, lo cual usted puede hacer sus aportaciones a través de transferencia o puede hacerlo personalmente a través de la caja en banco. Y también queremos ya despedirnos y quisieran que nos acompañara, me acompañara a una oración en lo cual damos gracias al Señor por la presencia de ustedes y también porque son días difíciles, pero sí Él es nuestro consolador. En Él estamos fundamentados. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios nuestro, gracias Señor por tu presencia en nuestro corazón, por tu presencia Señor en la iglesia, Padre. Doy gracias cada día a ti porque estoy seguro, Señor, que tú tienes todo bajo tu control, aún en estos momentos difíciles, Padre. Oro, Señor, por cada uno de los miembros que están sufriendo algún tipo de enfermedad y especialmente compatible con la del COVID-19, Señor. Oro por cada uno de ellos, Padre. Oro por aquellos, Señor, que han tenido pérdida de algún familiar, Padre. Que tú los consueles, Señor, porque solo tú puedes llegar al corazón de la mente, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos y puedes, Señor, darle la consolación. Gracias, Padre. Descansamos en ti, Señor, y sabemos que tú eres un Dios poderoso y un Dios, Señor, que da de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y tu voluntad es buena y es perfecta, Señor. Gracias, Padre, en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.